Hola, pues les voy a platicar sobre un par de métodos para hacer descomposición de matrices, así se ocupan y en la práctica los vamos a utilizar para hacer algo que se llama reducción de dimensión. Es simplemente un repaso rápido, a pesar de dejando un poco de lado toda la teoría. Solo quiero presentárselas porque es una herramienta que creo que nos va a servir mucho e incluso es base para la siguiente, para una red neuronal que son los transformers, ¿no? Eh, Bien, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Es querer explicar en términos prácticos de análisis de datos. Lo que nosotros vamos a querer hacer es explicar nuestros datos con menos variables de las que tenemos, ¿no? A eso le llamamos reducción de dimensión. Bien, ahora, ¿qué, ¿qué técnicas hay para eso? Pues hay varias. Esta no es la única, es solo una de ellas en las que vamos a reexpresar nuestros datos a partir de la matriz de esta matriz de datos que estamos utilizando para describirlos, pues vamos a factorizarla, ¿no? Entonces esencialmente estos métodos son para hacer factorización de matrices. Y eh, entonces la pregunta original con la que podemos empezar a entender la mecánica detrás de esta herramienta es pensar en cuántas dimensiones hay que expresan nuestros datos. Es decir, creo que es fácil, es en automático pensar que si nuestros datos están en R2, pues hay dos dimensiones para expresarlos. La primera coordenada, la primera dimensión o eje canónico, coma, al menos así lo expresamos, la segunda, ¿no? Eh, pero, pero, por ejemplo, si yo le dijera que estos datos que están en la pantalla están en tres dimensiones, solo que ninguno de ellos tiene una altura, ninguna varía hacia arriba o hacia abajo sobre este plano, pues entonces precisamente, aun cuando estén en R3, pues podrían decir, no, pues solo son suficientes dos, porque la tercera dimensión es toda cero, ¿no? Es en todas las entradas de estos vectores de dimensión 2, pues la tercera es cero, no tiene caso tomar las tres, solo toma las primeras dos. Bueno, eso ya sería una reducción de dimensión. Estamos quitando aquella dimensión que no estuviese aportando nada. Y siendo un poquito más laxos con esa visión, pues podrían decir, bueno, si no quisiéramos que fuera, si nuestro umbral no fuera cero, pues lo que podríamos ver es que hay una tendencia principal, hay un eje principal y hay otro eje en el que están variando mucho menos, ¿no? Es decir, claramente la mayor varianza está sobre este eje, mientras que en el otro eje está variando mucho más poquito. Entonces, pues si ignorara yo ese segundo eje, hasta podría reducirlo a una dimensión. Bien, pues ahí están precisamente esas dos dimensiones. Y aquí están los puntos. Aquí están los puntos en los que están expresando esta matriz. Y bueno, pues justo son estos, ¿no?, que están acá. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer para muchas veces, no solo en este algoritmo, sino en muchos de ellos, en muchos de los que se usan en análisis de datos, es la necesidad de llevar mis datos al origen, ¿no? Trasladarlos estando a la media de los datos. Esto es bastante sencillo, muy fácil de hacer en estos lenguajes vectorizados o lenguajes de cómputo científico, dado que la traslación no implicaría guardaría las relaciones entre los datos. Bueno, pues no me pesa nada hacerlo. Ahora, la parte, la parte que sigue es ahora cómo averiguo las relaciones entre estas variables. Bueno, pues una forma de hacerlo es sacar la matriz de covarianza, que esencialmente pues expresa, la expresión de la matriz de covarianza es la esperanza de la distribución conjunta menos el producto de las esperanzas de cada variable, ¿no? Esto claramente me va a dar una matriz de 2x2, en dos dimensiones solo me da 2x2, que lo que está haciendo es decirme las relaciones que guarda cada dimensión versus las demás. Es decir, esto es la relación que guarda el eje X versus el eje X, o la dimensión 1 versus la dimensión 1, todos los datos en su coordenada X con el eje X, X con Y con X y Y con Y, ¿no? Este, y, y algo importante de esto es el hecho de que al final sería una expresión estadística, pero lo que quiero que
visualicen es que la matriz de covarianza también la podemos ver o concebir como una transformación lineal, es decir, es una lo que estamos recuperando aquí es la dinámica subyacente a impuesta por los datos, es decir, los datos son muestra de algún proceso y ese proceso tiene una dinámica detrás que está marcando esta tendencia, ¿no? Entonces ya con la matriz de covarianza estamos capturando en alguna forma esa relación, cuando estamos diciendo a la x cómo moverse respecto de la x y a la x respecto de la y. Entonces, ¿qué pasa si lo utilizamos como precisamente una transformación lineal? Es decir, le aplicamos la transformación a un par de puntos. Aquí lo que están viendo aquí. Precisamente este punto y este otro punto lo que hice fue aplicar la transformación lineal, o sea, los iteré 2 veces, lo multipliqué ese punto por la transformación, eso me dio otro punto y lo volví a multiplicar y me dio este comportamiento, ¿no? De este punto primero acá, acá y acá. Y en el caso del 0, 1, pues empezó acá, acá y acá, ¿no? En el morado. Entonces precisamente aquí, si quieren hacerlo ustedes, para eso les pongo los datos. Tal vez sería bueno que hicieran, tomaran un punto acá a ver qué le sucede, un punto de este lado a ver qué sucede y lo iteraran un par de veces. Bien, y precisamente algo importante de una transformación es que si la queremos entender, una forma de entender las transformaciones es pues, ocupar las herramientas del álgebra lineal, particularmente el estudio de los eigenvalores, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Lo que estamos haciendo es preguntarle a todos, o sea, estamos averiguando qué vectores corren a lo más en una línea recta, ¿no? Lambda veces b, o se quedan en un punto fijo. Solamente lo que estamos haciendo con esta pregunta es entender la estructura de la transformación y decir, bueno, dime qué puntos no se están moviendo, o bueno, a lo más se mueven sobre una línea recta. ¿Para qué? Pues para averiguar todos aquellos vectores que podemos ocupar como referencia, que son una suerte de estructura fija dentro de mi transformación. Y bueno, es lo que hacemos para obtener lo que eso hace es obtener los eigenvectores. Eso es un tema visto en lineal, y una forma de obtenerlos es, bueno, restan de este lado lambda b y lo que queda es obtener el determinante para obtener esos coeficientes que multiplicarían o que componen a b1, bueno, de 1 hasta bn, pero en este caso es b1 y b2. Lo que hay que hacer es obtener este determinante que me impone o me va a dar una ecuación cuadrática a la que le solemos llamar polinomio característico. Y en Python, en Julia, en Octave, en MATLAB, pues es muy sencillo, simplemente hay que ocupar la función i. Bueno, está en NumPy en este caso, pero el punto es que es muy sencillo, simplemente se le da el argumento a una función que ya computa los eigenvalores para matrices cuadradas de varios órdenes de magnitud, y se los ofrece así, ¿no? O sea, lo que les dice es eigenvalor 1, eigenvalor 2. En este caso, no más quiero acotar que me los dio de mayor a menor, pues por mera casualidad, es decir, porque yo ya los puntos que yo puse tenían esa característica, pero no necesariamente así. Y después eigenvector 1, eigenvector 2, ¿no? Entonces justo vean cómo el primer eigenvector tiene estos coeficientes y el segundo tiene un coeficiente negativo que estaría describiendo o exhibiendo el comportamiento de contracción, ¿no? De este punto que puse aquí el 1, 0 parece que hacía esto. Bueno, pues es lo que estamos viendo ahí, ¿no? Y ya con eso, o sea, y entonces fíjense que aquí lo que hicimos fue sacar la matriz de los eigenvectores de la matriz de covarianza, que eso al dejar de verla como una herramienta estadística, pues lo que estamos haciendo es entender su estructura para ver qué le hace a todos los puntos en el espacio, ¿no? Que bien podría ser uno de los fundamentos de lo que llamamos ciencia de datos, de lo que queremos entender son dinámicas subyacentes que dan forma a los datos que tenemos muestrados. Y ya que tenemos este eigenvector, estos dos eigenvectores mismos que se obtienen a través de un proceso de optimización, que habría que estudiar con más detalle, pues, pero por lo pronto lo importante es que estos son eigenvectores, son vectores ortogonales, y si fuera una matriz más grande, si querían ser ortogonales, está muy bueno porque lo que ahora tenemos es un eje en el cual las coordenadas, las dimensiones son independientes entre sí. Es decir, estos vectores, los puntos azules,
los podemos ahora expresar en términos de los eigenvectores, ¿sale? Precisamente si se fijan, este punto azul, que antes tendría coordenadas .5, ahora va a tener coordenadas, pues no sé, tal vez 1,0, ¿no? O algo muy cercano a 0. Y todos, o sea, si se fijan, todos estos puntos van a tener su segunda coordenada mucho más pequeña, según nota por el eigenvalor, que la segunda que la primera. Bien, entonces así podemos resumir nuestro algoritmo. Lo que vamos a hacer es centrarnos los datos en la media, obtener la matriz de covarianza y analizar la matriz de covarianza a partir de los eigenvectores, ¿no? Y después esta matriz siendo cuadrada, pues se define positiva. Lo que podemos hacer es factorizarla, ¿no? Diagonalizarla, perdón, ¿no? Y obtener los eigenvectores los cuales al multiplicarlos pues me la recomponen. Este es simplemente el ejemplo numérico. Y bueno, entonces aquí la parte importante sobre el concepto de reducir la dimensión es que una vez que yo me quede con una cantidad de eigenvectores, ya hice esta matriz M, son los eigenvectores, ¿no? Este es el eigenespacio obtenido a partir de la matriz de covarianza. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con cada punto? Lo que voy a hacer con cada punto es multiplicar este vector pues, por esta matriz, que claramente los vectores se van a poder hacer, ¿no? Se puede hacer la proyección de este vector sobre del vector X sobre el eigenvector 1, eigenvector 2, eigenvector n. Claramente si lo hago sobre los n posibles eigenvectores o m posibles eigenvectores, lo que estaría obteniendo es la recomposición original del punto en las coordenadas originales. Es decir, no está mal, solo que no me sirve de gran cosa. Lo importante aquí es el hecho de que lo que yo voy a hacer es recomponer voy a multiplicar por tantos eigenvectores como yo quiera, como yo considere necesario. En este caso lo voy a hacer solo por 2, ¿no? Entonces este vector tendría esta coordenada, si imaginamos que tiene n posibles componentes. Este vector voy a computar la proyección en el primer eigenvector, que da acá, y la segunda proyección es la multiplicación de este vector por el segundo eigenvector, y esta es esta proyección, ¿no? Entonces ahí me quedo, y este vector que originalmente tenía n componentes ahora solo tiene 2, que es importante. Esto es importante, no es el mismo eigenvector, claramente no lo es, solo es una aproximación en términos de los eigenvectores originales. Y la parte importante es que la única parte que falta es el hecho de entender que los eigenvectores aquí los voy a colocar dependiendo de la importancia que hayan tenido en el espacio original. Es decir, aquí lo que puedo poner técnicamente se traslada a que le voy a poner el primer eigenvector que coincida con la varianza con el eigenvalor más grande. Después, descartando ese, voy a poner el siguiente eigenvalor más grande y después el siguiente eigenvalor más grande, y así hasta llegar al último, ¿no? Entonces cada uno de estos estaría recomponiendo o aportando su importancia dentro del dataset original en términos de varianza, porque recuerden que son los eigenvectores y los eigenvalores de la matriz de covarianza. Muy bien, entonces este ejemplo lo vamos a hacer con el conjunto de datos de iris, que esencialmente ya se los platiqué, son 150 plantitas, o los vectores que describen a 150 plantitas de 3 variedades de la flor de iris, en términos de ancho y largo de sépalo y después de pétalo. Aquí están, ¿no? Precisamente este sería mi dato. Estas son las 150 florecitas en 12 posibles, bueno, 6 posibles, porque esto es simétrico, 6 posibles plots de dispersión. ¿Qué es lo que estoy graficando aquí? Pues, o sea, si yo quisiera analizar y entender la clasificación o predicción de nuevas plantas, pues tendría que primero analizarlo, y para eso voy a graficarlo. Entonces, ¿cómo lo grafico? Si son 4 posibles componentes, es decir, si fueran solo 2, podría entender, si solo fueran dos componentes, podría analizar de forma muy tradicional una relación funcional entre ellos. Eso es lo que son 4, ¿no? Justo son 4, no son 3, o sea que en la de 3 podríamos dibujar una sábana y intentar alguna relación funcional, pero con 4 pues ya la visualización se complica.
Y en general el análisis, aparte 4 componentes, no son ni por asomo la cantidad de componentes que se van a encontrar en problemas reales, ¿no? Aquí la petición suele ser, bueno, ojalá hubiera menos componentes en las que yo pueda estudiar mi problema. Bien, pues por lo pronto vamos a graficar componente a componente, o sea, atributo versus atributo, y aquí pues están viendo el ancho del sépalo versus el largo del sépalo, el ancho del pétalo versus el largo del sépalo, y este sería el ancho del pétalo versus el largo del sépalo, y así para los siguientes tres, ¿no? Que es ancho de pétalo versus ancho de sépalo, y ancho de pétalo versus ancho de sépalo, y el último es las que conciernen a los pétalos, ¿no? Entonces, de ver estos seis, de ver estos 6 diagramas, scatter plots, pues está interesante, porque alguien puede decir, bueno, son todos muy similares, sí, cierto, y este está muy cómodo porque aquí estoy viendo como que en una componente, si yo supiera qué dimensión es esta, o trazar una línea aquí, ¿no? O hacer una relación lineal, pues ya podría tener en términos de ese eje la variación de las florecitas. Sí, es cierto, o sea, aquí la verdad está muy cómodo, está muy con los puntos morados, están muy apretados, y los siguientes también, y se ve muy sencillo explicar una relación funcional ahí. Viendo las otras, o sea, esta también por otro lado, pues esta se ve con mucho ruido, incluso uno de los morados aparece hasta acá arriba, y aunque sí están separados después de cierto punto los amarillos de los azules, pues hay mucha confusión y ruido en esta zona, pues como que no sería la estrategia más útil escoger estas dos variables. Y estos 4 parecen suficientes, ¿no? Los puntos morados no son un solo punto, no están tan aglutinados, hay cierta dispersión interesante en ellos, y lo mismo pasa con los otros puntos, ¿no? Bien, entonces pues esto parece un proceso como de selección heurística de cuál te late más, y lo que estamos proponiendo con ese algoritmo es escoger mejor escoger un número de dimensiones que sean óptimas para representar nuestros datos. Entonces lo que vamos a hacer precisamente es centrar los datos en la media, obtener la matriz de covarianza, sacar los eigenvectores, este paso es el que falta, ordenar nuestros eigenvectores en orden descendiente, de mayor a menor, y aplicar esa permutación a los vectores y a los eigenvalores. Después me quedo con tantos eigenvectores como yo ya he pasado en mi parámetro. Usualmente, como la pantalla tiene 2, una estrategia usual suele ser tomar 2, no es la única, pero suele ser, y presentar quedarme con estas cantidades de eigenvectores. Esta va a ser mi nueva base. Entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar los datos por esos eigenvectores. Aquí voy a tener tantos puntos como filas tiene D, pero con la cantidad de vectores que con la cantidad de eigenvectores que yo me haya quedado, ¿no? Aquí estoy haciendo ese proceso de reducción de dimensión. Siempre y cuando, aquí el proceso importante es el escoger a los mejores eigenvectores, que pasó aquí, ¿no? O sea, bueno, las direcciones óptimas sucedió en este paso de A a R, que es un proceso, se ocupa un proceso de optimización. Se puede demostrar que salvo signos las direcciones son únicas, es decir, pueden variar con un menos si tenemos los vectores reflejados, pero esencialmente, y eso es importante, los datos estandarizados, ¿no? Que no pasen de 1, bueno, o acotados a la unidad, pues, pero con esas condiciones cumplidas, pues podemos obtener direcciones óptimas, ¿no? en este proceso. Bien, al final eso lo hace la computadora y está demostrado y ya programado. Entonces, en este paso lo que estamos obteniendo son las proyecciones de los vectores, de los datos en esta nueva base. Regresamos también los eigenvalores y los eigenvectores, ¿no? El segundo argumento son eigenvalores, el tercer eigenvectores. Vamos a graficar precisamente el segundo argumento, la varianza, ¿no? Los eigenvalores que están ordenados de mayor a menor, y pues se ve así. Esto explica cómo este scatterplot, explica ese scatterplot en el que, si se fijan, el primer elemento pues es mucho más dominante que los demás, algo así como el 93%. O sea, si yo sumara la totalidad de la varianza y la divido entre cada valor, esto es como el 93% de la varianza. Es decir, justo una dimensión, pues ya 93% de la varianza es precisamente una
dimensión es suficiente para explicar esto. Pero otra técnica, o otra forma usual de aproximarse a esto es sumar, ir sumando hacer la varianza acumulada para presentar para presentar la varianza, que es esencialmente este plot, ¿no? Lo que hago es sumo la varianza de forma normalizada, o acortada en 1, pues sumo la varianza, le divido cada componente, hago la suma acumulada, es precisamente la varianza acumulada, ¿no? Y la grafico. Entonces vean cómo, bueno, aquí habría que poner los ticks de manera óptima, y este debería ser el 1, no el 0, porque sería el primer componente, que corresponde a cerca del 93%. La segunda componente ya tiene algo cercano al 98%, es decir, ya el 98% de la varianza es toda la varianza, y los restantes dos pues ya aportan casi nada, ¿no? Entonces lo que ustedes van a hacer es fijar un umbral en el 90 y algo, en el 80, el resto del 95, 92 pues es muy cómodo para este caso, pero en la práctica pues van a ser muchas más, o sea, la varianza van a tener que conformarse con un valor mucho menor, como el 80%, o bueno, no es 95, ya es mucho pues, pero sí algo alrededor de 80 y 90, ¿no? Y si yo me quedo con el 98% de la varianza, pues me queda esta proyección de los datos, ¿no? Lo cual es una forma de presentar las tres variedades de iris con dos variables. Entonces aquí hacer un scatter plot es más cómodo, o sea, se ve que claramente hay dos grupos de plantas. La verdad es que, bueno, ya con los colorcitos se ve que claramente la tercera variedad está para acá, pero si no tuvieran colorcitos, si no tuviéramos identidad de estas flores, pues serían dos claros grupos divididos por este margen. Ok, bien. Ahora quisiera mostrarles pues esto en un, déjenme cambiar de imagen. Entonces tomen en cuenta que esto nos sirve pues para quedarnos con menos, nuestro conjunto de datos se puede expresar en menos variables, ok. Aquí tenemos que cambiar esto, ok, y ese sí, muy bien. Ahora se los voy a mostrar pues precisamente con los ejemplos. Precisamente aquí está el de PCA, y la otra técnica que se llama SVD, ¿no? Te les platico que es SVD. Precisamente ahí están nuestra varianza acumulada y el scatter plot final, ¿no? Bueno, aquí precisamente me salió una proyección al hacer el cálculo. Seguramente me salieron los signos cambiados, o contamos la dirección opuesta, pero bueno, esencialmente es el mismo scatter plot, ¿no? Nos quería que vieran precisamente otro conjunto de datos, que es el conjunto de datos de cáncer. También está en ese caler, y pues justo vean aquí lo que estamos, bueno, que vamos a ver es tejido canceroso, ¿no? Lo que están intentando entender es cáncer mamario o cáncer de mama, pues utilizando 569 instancias, y hasta donde entiendo son muestras de tejido canceroso, ¿no? Entre positivas y negativas, o sea, que tenían y no tenían cáncer, ¿no? Número de atributos 30. Entonces lo que recuperaron fue el radio del tumor, la textura, perímetro, área, smoothness, suavidad, bueno, y varias métricas definidas por ellos, ¿no? Concavidad, simetría, dimensión fractal, en fin, una gran cantidad de variables, ¿no? Aquí están más o menos listadas. Eso se los voy a subir para que lo vean. Y aquí no voy a correr esto porque esto tarda bastante, pero pues justo vean, tenemos variables que son
más o menos más claras. Unas son nubes de puntos, otras son líneas más que muestran una relación funcional más clara, ¿no? Bien, ¿cómo analizar eso? Si yo les pregunto de aquí con cuál te quedas, pues es un poco una pesadilla. Y en cambio, pues lo que podemos hacer es sacar, hacer PCA de este conjunto de datos y analizar la varianza acumulada. Aquí lo que estamos observando es que con una variable ya obtenemos buena parte de la varianza explicada. Y si yo me quedo entonces con las dos primeras componentes, PCA componente 1 y componente 2, pues podemos, y aquí es la parte que queremos entender, ¿no? Aquí tenemos a partir de este umbral, aquí están todos los tejidos, todas las muestras de tejido no cancerosas, y en toda esta región están las sí cancerosas, ¿no? Entonces esto es importante, porque hasta ahorita algo que me parece común en este algoritmo es el nombre, ¿no? ¿Quién no querría saber qué componentes de su conjunto de datos no son las importantes, las principales? Eso es lo que hasta ahorita justo de esas componentes principales no se los dije, pero si se fijaron en la explicación, pues son precisamente los eigenvalores, son estas nuevas dimensiones o este nuevo eje rotado sobre el cual estamos proyectando los datos de forma que aparezcan explicados con menos componentes. Y es lo que estamos teniendo aquí. En estos nuevos ejes, que son algunos de los eigenvectores, no tienen nombre, pues no es ninguno de los atributos que presenté, son un par de atributos nuevos. En estos atributos sí hay una relación más fácil de explicar, en la que estamos viendo nuestros datos expresados, y aquí podemos hacer alguna clasificación y decir, bueno, de aquí para acá ya tu conjunto es canceroso y aquí para acá no. Y bueno, yo sé que eso abre muchas preguntas, pero por lo menos ya tenemos un espacio donde las cosas son más claras y fáciles de trabajar. El otro ejemplo de factorización de matrices se llama Singular Value Decomposition, y bueno, consta de, se basa en esto, ¿no? Vamos a querer factorizar una matriz en dos posibles, en dos matrices, una matriz U y una matriz B. La matriz sigma es una matriz diagonal, no es la covarianza en este caso, ¿eh? La matriz sigma es una matriz diagonal que va a tener los eigenvalores o los valores singulares de la matriz U y B. ¿Cómo funciona? Pues lo que vamos a hacer, o sea, tomen en cuenta que en este caso la matriz A no tiene por qué ser cuadrada. En el caso justo anterior, la matriz de covarianza en la que están nuestros datos sí es cuadrada, y por eso precisamente podemos diagonalizarla. En este caso no lo es. En este caso el truco es muy similar. Lo que vamos a hacer es multiplicar la matriz A transpuesta por A y después, bueno, hacer el proceso de factorización aquí, que es el que está en una de las diapositivas anteriores, y después vamos a hacer A por A transpuesta, y ese es el que vamos a diagonalizar, ¿okay? De aquí precisamente van a salir los valores singulares al sacar la raíz cuadrada de esta matriz diagonal que está aquí en medio. Este paso es el fundamental. Este paso es un teorema importante de diagonalización de matrices en álgebra lineal, lo que pues, no podemos reusar ahora, pero ese es básicamente por el cual se puede hacer este algoritmo, ¿no? Y aquí tomen en cuenta que lo que estamos haciendo es encontrar, o sea, si esto lo que hace es describir a la multiplicación, a esta matriz nueva A transpuesta por A, lo que nos garantiza este método es poder encontrar una base, una serie de eigenvectores que los expresan más fácil, y también para A y A transpuesta, pues lo que estamos haciendo es lo que estamos haciendo es encontrar un par de bases, una para esto es A por A transpuesta, eso es para las filas, y ese es el espacio B por A transpuesta por A, es el espacio de las columnas. Lo que estamos haciendo es expresar nuestros datos en dos bases distintas, ¿okay? Estos métodos usualmente se ocupan mucho son la base que se van a encontrar para hacer
la base teórica sobre la cual funcionaban muchos navegadores. Bueno, nada más les quería mostrar rápidamente este método. Esencialmente funciona igual, podemos graficar los valores singulares. Ya está programado. O sea, la verdad es que muchos de los lenguajes de programación ya lo tienen programado. Un algoritmo muy común y usado en cómputo numérico. Aquí yo renombré mis matrices de forma distinta, pues, pero no importa. La parte importante es que justo lo que voy a hacer es graficar la matriz S. Es una matriz diagonal, me quedo con la diagonal y ya puedo hacer la suma acumulada para ver con cuántas matrices me quedo, ¿no? En este caso me estoy quedando bien. Entonces algo importante de esto es que este es un Jazzistas, bueno, es una imagen de DC Gillespie, y lo que estoy haciendo es quedarme con las 10 primeras componentes, los 10 primeros valores singulares, y eso las recompongo. Pero fíjense cómo parece ser, ya aparece con 10, o sea, fue suficiente tomar 10 componentes para tener una idea de cuánto estábamos, de la cantidad de valores que estábamos recuperando para recomponer la matriz original, y que los restantes 500 posibles valores, son varios, no son bastante más, somos 700 valores singulares, pues lo que van a terminar de hacer es hacer que esta matriz sea idéntica a esta. No está mal, pues yo no digo que esté mal, lo que digo es que sí tiene mucho detalle, pero a grandes rasgos esto ya es la imagen original, y con esta pues podemos darnos una idea o clasificar o hacer algún tipo de análisis con ella. Bueno, pues por lo pronto esto es un par de ejemplos que les subo el notebook, analícenlo para que lo vean. Estará en la descripción del video, y es una herramienta muy común para utilizar para analizar vectores de dimensiones muy altas. Algo importante es que las limitaciones de este algoritmo, si se fijan, no tiene parámetros, ni SVD ni PCA, simplemente agarran su matriz de datos y ya. Pero en la práctica está muy limitado en términos de que, bueno, este tratamiento sigue siendo muy utilizado, pero la limitación que tiene, y es importante conocerla, es el hecho de que la recomposición de los vectores se hace a partir de combinaciones lineales. Entonces, si los datos estuvieran presentando algún tipo de relación no lineal, cosa que básicamente todos los datos lo tienen, no sería fácilmente recuperable por esta matriz, ¿no? por estos par de métodos. Entonces es algo importante tomar en cuenta. Vale, por lo pronto, pues aquí lo dejo y nos vemos